Muy buenos días, mis hermanos. Aquí estamos nuevamente en nuestra cita diaria, pero hoy lo vamos a hacer para el repaso de la lección. Hemos visto algunos elementos durante la semana en los repasos de cada día, o en el estudio de cada día, y ahora pues tenemos que hacer un repaso global de todo lo que hemos estudiado durante estos días de esta semana. Hay varios elementos por los cuales nosotros debemos adorar al Creador. Y pues la lección de esta semana habla precisamente de eso: adoren al Creador. Pero antes de comenzar nuestro repaso, vamos a tener una palabra de oración. Amante Padre que estás en los cielos, mi buen Señor y Dios, ahora estamos aquí para repasar la lección de escuela sabática, para repasar todo lo que hemos estudiado durante esta semana respecto de este tema maravilloso, el por qué tú eres el único digno de adoración, de qué se trata la verdadera adoración y el por qué debemos adorarte a ti, mi Señor. Señor, dirígenos en este estudio, en este repaso de lección, que tu Santo Espíritu nos dirija, que podamos comprender, que podamos entender, pero sobre todo que podamos ser capacitados para poder poner en práctica lo que aprendemos. Te lo rogamos en Jesús. Amén. Muy bien. Pues estamos aquí. Vamos a repasar la lección de esta semana. Adoren al Creador. Hay varios elementos que nos da la lección de escuela sabática por los cuales nosotros debemos adorar a Dios, o sea, razones prácticas, razones lógicas de el por qué debemos adorar a Dios. La lección de esta semana fue una lección maravillosa, pero todavía falta algo que tiene que ver con el Creador, que lo veremos la próxima semana. Durante esta semana estuvimos estudiando algunos aspectos de la adoración a Dios, pero más con respecto al sentido de el por qué debemos adorar a Dios y qué sentido tiene ese llamado de adorar a Dios en esta época tan importante. Lo primero que nosotros necesitamos destacar de las razones por las que debemos adorar a Dios es que es nuestro compañero en la tribulación. Que nuestro Dios, nuestro Creador, no es solamente un ser lejano que nos creó, sino que también es un Dios cercano que está a nuestro lado. Antes de comenzar a entender por qué debemos adorar al Creador, también debemos saber que nosotros tendremos que pasar por momentos difíciles. Que la palabra de Dios no nos dice en ninguna parte que no vayamos a pasar por dificultades. Que la palabra de Dios no nos autoriza a pensar de que por estar inscritos en el libro de la vida, que por pertenecer al pueblo de Dios, que por haber creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, vamos a, por decirlo así, a tener un salvoconducto y que nunca vamos a tener que pasar por dificultades o por problemas, por tribulaciones. No, la Biblia no nos autoriza para pensar tal cosa. Es más, nos advierte todo lo contrario. En el libro de Apocalipsis, Juan comienza su carta en la introducción, en el capítulo 1, comienza diciendo que él está en la isla de Patmos por el testimonio de Jesucristo. El libro de Hechos en el capítulo 14 y el versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Juan 16:33, el Maestro dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la palabra de Dios no nos autoriza a pensar que por haber aceptado a Cristo, nosotros con eso vamos a tener salvoconducto de las tribulaciones. No, de ninguna manera. Nos advierte todo lo contrario. Y constantemente el Señor Jesús lo mencionó, Pablo lo menciona, los apóstoles lo mencionan, los escritos de la palabra de Dios mencionan constantemente que es a través de tribulaciones que el cristiano va perfeccionando su carácter. Es más, constantemente hablan de sentirse gozosos cuando vienen las tribulaciones. Así que tendremos que pasarlas, tendremos que vivirlas, tendremos que sobrellevarlas. La diferencia con respecto al resto del mundo, porque como veíamos durante la semana, muchas personas, aún sin ser cristianas, pasan por dificultades, pasan por tribulaciones, pasan por persecuciones, pasan por muchas situaciones complicadas. La diferencia está en que nuestro Salvador las va a sobrellevar con nosotros, va a estar con nosotros en todas las tribulaciones. Así como estuvo con este anciano apóstol, ya en los últimos años de su vida, exiliado en una isla carcelaria, allí donde pensaban que se iba a morir de tristeza, de soledad, de angustia, pues la verdad es que aún allí, para Juan, aquello era un cielo en la tierra, porque sabía que su maestro no le había abandonado, porque sabía que su maestro estaba con él, y lo sintió tan real que finalmente allí su maestro se apareció. Después de su ascensión al cielo, se le aparece al último apóstol que quedaba vivo. Y le acompañó en su tiempo de tribulación, en su tiempo de angustia, allí en aquella isla de Patmos. Y así estará contigo y estará conmigo siempre, porque Él está para nosotros siempre. No hay que hacer largas filas, no hay que pedir citas, no hay que ponernos en listas de espera para ver si de pronto nos va a atender, no. Él está allí para nosotros siempre y en todo momento. En nuestras dificultades, en nuestros momentos de tristeza, en nuestros momentos de falta de fe, de desesperanza, en nuestros momentos en que somos perseguidos, en que somos vituperados, en que somos maltratados. En todos nuestros momentos difíciles, allí siempre está el Señor. No nos abandona. Teniendo en cuenta esto, de que tenemos un maravilloso Señor que, a pesar de que nos advierte que pasaremos por dificultades, también nos dice constantemente que estará con nosotros. Mateo capítulo 28, el versículo 20 dice: y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En vista de esto, entonces, se nos llama o se nos hace un llamado, un imperativo en el mensaje del primer ángel a adorar al que creó el cielo, el mar, las fuentes, y la tierra y las fuentes de las aguas. Dice Apocalipsis 14:7, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer motivo por el que nosotros debemos dar la adoración al Señor lo dice el imperativo de Apocalipsis 14:7. Porque Él creó todo cuanto existe. Y veíamos durante la semana que ese imperativo a adorar, este llamado a adorar, este claro llamado
a la adoración del ser que ha creado absolutamente todo sobre la tierra, dentro del mar, en el aire, que ha creado el universo. Es un llamado realmente relevante en esta época de secularismo, en esta época de ateísmo. Hoy en día, la teoría de la evolución es lo que permea todas las estancias de nuestra sociedad. La televisión, el cine, los documentales, la educación, la política. Todo está completamente impregnado y permeado por esta doctrina de la evolución. Y la doctrina de la evolución atenta directamente contra el fundamento de nuestra fe. Atenta directamente contra las bases de lo que hemos creído. Ataca la palabra de Dios. La Biblia, en el Génesis, no intenta demostrar la existencia de Dios. Da por sentado que Dios existe. Y como tal, es el creador de todo cuanto existe. La Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Eso es lo que dice Génesis. Y esa es la base y el fundamento de toda la palabra de Dios. Si solo ese versículo se saca de la Biblia, si echamos por tierra ese solo ese versículo de la Biblia, todo el resto de nuestra fe, todo el resto de la palabra de Dios, todo lo demás no tiene ningún sentido. Porque si el Dios de la Biblia no es el Dios creador, entonces la creación tampoco fue realizada por Él. Y si no fue realizada por Él, entonces la creación vino de cualquier otra forma, menos como la palabra de Dios la presenta. Y entonces el pecado, el plan de redención, la muerte de Cristo, todo lo demás se echa por tierra. Así que Dios es el creador, pero es un creador con un poder ilimitado. Si nosotros queremos tener una pequeña idea de lo ilimitado del poder de Dios, veíamos durante la semana las grandes distancias y los grandes tamaños de los cuerpos celestes. Veíamos que si nos comparamos con toda esta inmensidad que nos rodea, nosotros vendríamos a ser menos que nada. Pero aún así, Dios nos amó tanto que a este mundo, que parece menos que nada en comparación de la maravilla y la grandeza del universo que está allí fuera, Dios te amó y me amó tanto que envió a su propio Hijo a morir por nosotros. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios creador al que amamos y al que precisamente por ese poder creador adoramos. La Biblia o los grandes teólogos hablan de dos conceptos muy interesantes acerca de Dios. Y son los conceptos de la inmanencia y de la trascendencia de Dios. La trascendencia de Dios nos muestra a Dios como ese Dios creador, ese Dios que está mucho más allá de la creación, que sobrepasa cualquier cosa. Toda la creación, Él está más por encima de toda la creación que cualquier otro ser. Él es el Dios creador, el que está en su trono, el que gobierna y sustenta absolutamente todo mediante su poder. Pero el otro concepto es el concepto de la inmanencia de Dios. Y la inmanencia de Dios significa que a pesar de que Dios es ese Dios trascendente, que está por encima de toda la creación,
también es un Dios que está cercano a ti y a mí, que interviene en esa creación, que interviene en la creación porque no quiere que el ser humano, la raza perdida por la desobediencia, no quiere que ese ser humano perezca, sus criaturas. No quiere que su criatura sufra, no quiere que sus criaturas perezcan para siempre, no quiere que pasen por la muerte eterna. Y por tal motivo diseña el plan de la redención donde el personaje principal es el Señor Jesucristo, quien realiza la obra aquí en la tierra, viviendo como un ser humano y muriendo para darte vida a ti y a mí. Es un Dios cercano, como dice Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es un Dios inmanente, es un Dios que interviene en su creación, que ayuda a sus criaturas, que intenta rescatar a sus criaturas que están pereciendo. El Salmo 139, 15 y 18 muestra la grandeza de Dios, pero también muestra la cercanía de Dios. Y pasajes como el versículo 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, muestran cuán grande es Dios. Pero el versículo 16, justo el que está antes, muestra lo cercano que está Dios, y lo muestra de una manera muy gráfica. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Lo muestra tan cercano que podía estar al lado de la persona que apenas se está formando en el vientre materno. Es el Dios trascendente y es el Dios inmanente. Dios está cerca de ti, está cerca de mí, desde el mismo momento en que somos concebidos en el vientre de nuestra madre. Y durante todo el resto de nuestra vida, Él está allí, contigo, está para ti y está en ti, como veíamos durante la semana. El mensaje del primer ángel utiliza unos conceptos que están muy relacionados los unos con los otros. Evangelio, juicio y creación. Están muy ligados estos tres conceptos porque es en base a que Dios es el creador, es en base a la creación que Dios es el único que puede juzgar a la humanidad y a los ángeles, a sus criaturas. Porque Él es el creador, es que Él puede realizar la obra de juicio. Veíamos durante la semana que el concepto del Evangelio eterno sin el concepto del juicio no está completo. Porque el Evangelio nos da la esperanza y nos da la felicidad de saber que tenemos esperanza ante el juicio. Porque todos aquellos que ponen su esperanza en Cristo Jesús, que entregan su vida a Cristo Jesús, que reciben a Cristo Jesús como su único Salvador personal, están recibiendo en sí mismos la capacidad de salir victoriosos en el juicio, porque la vida perfecta de Cristo Jesús nos es imputada a nosotros, y cuando en el juicio se llevan a cabo los registros para determinar si una persona es merecedora o no de la salvación y de la vida eterna,
En los registros se verá si esa persona se entregó de todo corazón, de verdad sirvió al Señor su Dios con todo su corazón y aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. Y si la sangre de Cristo le ha limpiado y ha permanecido limpio mediante la gracia y el poder del Espíritu Santo, cuando se revisen los registros, entonces dirán, esta persona aceptó a Cristo Jesús. Y entonces ya no te verán a ti, ni me verán a mí, porque ni tú ni yo merecemos la salvación, ni tú ni yo merecemos ser absueltos de nuestro pecado. Pero cuando tú has recibido a Cristo Jesús, entonces el Padre en el juicio a quien ve no es a ti ni a mí, es a Cristo y su vida perfecta, y entonces mira y dice, pues sí, claro, es la vida de mi hijo la que está aquí. Así que, absuelto. Pero si no recibimos a Cristo Jesús, entonces el juicio será algo terrible para nosotros. Pero estos tres conceptos, evangelio, juicio y creación, son conceptos inseparables. El evangelio nos da esperanza en el juicio, y el juicio lo puede llevar Dios porque Dios es el creador, porque Dios te creó, porque Dios te redimió y es el único digno de llevar a cabo esta obra de juicio. Efesios capítulo 3 versículo 9 dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Porque creó todas las cosas, es que Él es el digno de llevar a cabo la obra de juicio. Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Romanos 5, 17 al 19 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y de don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Evangelio, juicio y creación. Dios nos creó, es digno de llevar a cabo el juicio, pero también provee de solución y esperanza para nosotros en el juicio. Y así, por medio de uno, Cristo Jesús, hay esperanza para nosotros en la hora del juicio. Pero ¿sabe qué es lo más maravilloso? Ese Dios creador, ese Dios que formó el universo, que formó las inmensidades de ese espacio que nos rodea. Como veíamos durante la semana, esas grandes estrellas, esos grandes soles enormes, gigantescos, en los cuales caben más de 1 millón de soles de los nuestros. Que creó las grandes galaxias, que creó estas grandes inmensidades. En un momento decide que para salvar a sus hijos que se habían perdido, debía hacerse hombre. Debía aprender a vivir como ellos, como sus hijos, en el sitio donde sus hijos viven. Decidió que podía venir, tomar nuestra carne humana, vivir como ser humano, sentir como un ser humano, sentir lo que siente un ser humano y vencer como un ser humano. Vivir una vida perfecta y de esa manera traernos redención a ti y a mí. Nos muestra al Creador colgado de una cruz. Las manos
que formaron al ser humano, las manos que formaron al primer hombre del polvo de la tierra, esas mismas manos luego nos son presentadas, clavadas en una cruz, traspasadas por las manos que Él mismo había formado. Y todo para que tú y yo pudiéramos tener esperanza. Esperanza en el juicio, esperanza en Cristo Jesús, esperanza en una salvación, esperanza de una vida eterna. Son razones más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar, pero que podemos aceptar, que Cristo Jesús es nuestro Creador, que Cristo Jesús, siendo el Creador, se hizo hombre y colgó de una cruz por ti y por mí. Mis queridos hermanos, el llamado de el mensaje del primer ángel es de adorar al Creador. Un mensaje que llega como un vendaval en medio de un mundo que está totalmente distraído en sus cosas, en su egoísmo, en su ateísmo. La teoría de la evolución sigue royendo, sigue carcomiendo nuestros valores, nuestras creencias, nuestra fe. Pero Satanás está haciendo sus esfuerzos cada vez más redoblados y ahora ha inspirado a hombres perversos a idear cosas, a intentar reconciliar la Biblia con la evolución. Y esa amalgama terrible, esa blasfemia terrible, se llama evolución teísta. En este tiempo, donde cada quien cree cuanto le place, y está bien. En este mundo, donde el Dios creador se ha perdido de nuestra sociedad, de nuestra educación, de todo. El llamado de Apocalipsis 14:7, adorar al Creador, es una luz de esperanza para este mundo. Y mi querido hermano, mi querida hermana, para terminar solo me queda decirte y hacerte un llamado a que tomes la bandera de Cristo, que entregues tu vida a tu Salvador con todo tu ser y que prediques este mensaje, que lleves este mensaje al mundo y le digas: ha llegado la hora del juicio y necesitamos adorar, necesitamos realizar la verdadera adoración a este mundo que perece sumido en la mentira de la teoría de la evolución. Entrega tu vida. Haz de Cristo tu Señor y tu Salvador. Él está cercano a ti y quiere vivir en ti. Quiere hacer milagros por ti. Quiere vivir contigo y ayudarte a pasar por los momentos de tribulación, por los momentos de angustia, por los momentos de tristeza, por los momentos de desesperanza. Él está allí para ti y te invita para que realices una verdadera adoración, para que entregues tu vida, para que aceptes a Cristo Jesús y adores al Creador, al que te creó a ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda, les espero el domingo para una nueva semana. Comparte estos videos de los estudios de la lección con los hermanos de la iglesia, con todos los que conozcan. Compártelos, envíaselos a los hermanos
Vamos a estudiar juntos, vamos a hacer un gran grupo de estudio, que podamos estudiar juntos. Si tienen dudas de algo, no lo duden, escríbanmelo en los comentarios y sacamos un espacio para poder explicar cualquier duda que tengas. Si algún hermano tiene alguna duda, póngalo en los comentarios y compártelo con los hermanos en tu iglesia, con tus amigos. Vamos a hacer de esto un gran grupo de adoración y un gran grupo de estudio para la honra y para la gloria de Dios. Un feliz sábado para todos y no lo olviden, tenemos una cita el próximo domingo.